Bienvenidos a su café con poesía, hoy con la ayuda en la edición de Ana María Cano y Juan David Rincón. A continuación hablaremos del escritor estadounidense Ray Bradbury y de su primer novela, titulada Fahrenheit 451. Ray Douglas Bradbury, Waukenaum, Illinois, 1920, Los Ángeles, California, 2012, novelista y cuentista estadounidense conocido principalmente por sus libros de ciencia ficción. Alcanzó la fama con la recopilación de sus mejores relatos en el volumen Crónicas Marcianas, 1950, que obtuvo un gran éxito y le abrieron las puertas de revistas. Se trata de narraciones que podrían calificarse de poéticas más que de científicas, en las que lleva a cabo una crítica de la sociedad y la cultura actual, amenazadas por un futuro tecnocratizado. En 1953 publicó su primera novela, Fahrenheit 451, que también obtuvo un éxito importante, y fue llevada al cine por François Truffaut. En ella puso de manifiesto el poder de los medios de comunicación y el excesivo conformismo que domina la sociedad. Biografía: Ray Bradbury se graduó en la escuela secundaria en 1938 y se ganó la vida como vendedor de periódicos hasta 1942. Comenzó a escribir desde niño, pero publicó su primera historia en 1938, en una revista de aficionados. Adquirió la certeza de lo que sería su estilo cuando compuso The Lake. En 1943 dejó el trabajo de vendedor de periódicos y se dedicó a escribir a tiempo completo, publicando en diversos medios numerosos relatos breves, hasta que, en 1950, con la aparición de Crónicas Marcianas, comenzó su ascendente fama literaria. En sus páginas, que relatan los intentos de los terrestres por colonizar el planeta Marte, se reflejan las angustias y ansiedades que existían en la sociedad norteamericana de la década de los 50, ante el peligro de una guerra nuclear. Considerados un clásico de la ciencia ficción, este conjunto de relatos interdependientes recoge no solo las vicisitudes de la colonización del planeta Marte, sino también la caída de su civilización, abarcando un periodo comprendido entre 1999 y 2026. Los marcianos poseen notables poderes telepáticos, lo que causa graves contratiempos a las tres primeras expediciones. La cuarta aporta al planeta la varicela, que contagia a los indígenas y acaba con su resistencia. A continuación, se desarrolla la obra colonizadora, que aporta al planeta los aspectos más negativos de la cultura occidental. Solo un mexicano, que conserva las esencias de su cultura indígena, consigue establecer una comunicación auténtica con un marciano que, a su vez, es depositario de las tradiciones desplazadas por la hegemonía de los colonizadores. Estos han degradado a tal punto la civilización autóctona que en uno de los relatos un marciano utiliza sus poderes telepáticos para divertir a los nuevos amos adoptando las personalidades que le solicitan. También los negros fundamentados asentamientos para huir de la discriminación. Finalmente, el planeta casi se despuebla porque una amenaza bélica en la Tierra induce a los colonos a regresar. Los pocos que quedarán en Marte se predefinirán en los nuevos marcianos. En 1951 publicó uno de sus libros mayores, El hombre ilustrado, compuesto por varios relatos de naturaleza fantástica, y 2 años más tarde otro de los más representativos, Fahrenheit 451, título que alude a la temperatura en que los libros empiezan a arder. Fahrenheit 451 es un clásico de la literatura distópica del siglo XX, equiparable a Un mundo feliz, de Aldous Huxley, ya 1984, de George Orwell. La novela narra la historia de una ciudad del futuro dominada por los medios audiovisuales, en la que se acosa el individualismo. Están prohibidos los libros, y los bomberos, brazos ejecutores de un estado totalitario, son los encargados de quemarlos. Al margen de la sociedad, un grupo de hombres recluidos en los bosques decide memorizar textos enteros de filosofía y literatura para preservar la cultura. Esta fábula moralizante ha sido considerada como una gran obra antiutópica y acaso premonitoria, y fue llevada al cine por François Truffaut. En el relato de Bradbury se exponen de forma minuciosa las razones de la prohibición de los libros en boca del jefe de bomberos, Guy Montag. Frente a sus argumentos se expone el punto de vista de un profesor que aconseja a Montag y que pone de relieve las características positivas de la lectura. De este modo se desarrolla una reflexión que se enriquece con referencias a los clásicos. Bradbury advierte de los peligros y las amenazas que incumben a una sociedad enteramente automatizada, olvidada de los valores tradicionales de la cultura, y próxima al exterminio atómico. Consigue climas sardónicamente alucinantes en cuentos como There Will Come Soft Rains, 1950, donde una casa robotizada prosigue realizando los movimientos programados, en un mundo carente ya de vida, hasta su posterior quema liberadora, o en The Belt, 1950, donde otra casa automatizada, casi dotada de vida propia, masacra, con la complicidad de los niños, a los padres de estos. Pero Bradbury no solo cultivó la ciencia ficción y la literatura de corte fantástica, sino que escribió también libros realistas
revistas e incluso incursionó en el relato policial. Su prosa se caracteriza por la universalidad, como si no le importara tanto perfeccionar un género como escribir acerca de la condición humana y su temática, a través de un estilo poético. Precisamente por este rasgo algunos críticos no lo consideran un escritor de ciencia ficción, al modo del fundador del género, Julio Verne, ni tampoco al de contemporáneos como Isaac Asimov, y les resulta difícil catalogarlo en uno u otro campo de la literatura. Como ejemplo de ello suelen citarse relatos breves, muy sutiles y tiernos, como Casa Dividida y El Robo del Siglo, o la poética novela El Vino del Estío. Además del problema de una guerra atómica, de la censura en un mundo por venir y del peligro implícito en las técnicas y la ciencia, se tratarán temas más cotidianos como el racismo, el miedo a la muerte, el amor y la infancia. Escribió también guiones de cine, como el de la película Moby Dick, de John Huston, así como guiones para series televisivas como Alfred Hitchcock Presenta y La Dimensión Desconocida. En 1963 se publicaron sus obras teatrales, reunidas bajo el título de And the Sprinters. Sus relatos cortos han sido incluidos en más de 700 antologías. Aparte de los cantó, son también muy conocidos títulos como El Árbol de las Brujas o Cementerio para Lunáticos. Ahora haremos un resumen breve de la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ambientada en el siglo XXIV. Fahrenheit 451 cuenta la historia del protagonista Guy Montag. Al principio, Montag disfruta de su oficio de bombero, es decir, quemando libros conservados ilegalmente, así como las casas de sus dueños. Sin embargo, de pronto, Montag empieza a cuestionar el valor de su profesión y a su vez, su vida. A lo largo de la novela, Montag lucha contra su existencia y acaba huyendo de esta sociedad opresiva, de censura, se une a un grupo subterráneo de intelectuales. Con sus amigos recién conocidos, Montag, testigo de la destrucción atómica de la ciudad, se dedica a reconstruir una literata y culta sociedad. Al principio de la novela, Montag entabla una amistad con su vecina de 17 años, Clarice McClellan. Con su actitud humana y su curiosidad natural, pronto Montag se pone a reflexionar sobre su propia vida. Se da rápidamente cuenta de que no está feliz y de que ya no ama a su esposa, Millie. Estas, reacia a tratar con la realidad, elige sumergirse en la televisión interactiva, la radio, Caracol y en los tranquilizantes. Insatisfecho con su trabajo y a disgusto con una sociedad que no se preocupa por la anunciada guerra atómica a punto de estallar, Montag empieza a cuestionar cómo funciona el mundo. Más específicamente, Montag se pregunta por qué los libros son percibidos como peligrosos, y por qué ciertas personas les son tan leales. ¿Cuál poder contener los libros? Movido por su creciente ansiedad, Montag roba un libro de la colección que tenía que quemar. A la hora de prenderles fuego, Montag se siente conmovido cuando la dueña de los libros, una mujer mayor, se niega a dejar su casa. En cambio, la mujer prende fuego a su propia casa empapada de querosene, y permanece ahí y queda aniquilada por las llamas. El compromiso de la mujer hacia sus libros hace que Montag realiza que quizás pueda encontrar la falta de felicidad que experimenta en los libros. Después de esta escena, Montag regresa a su casa, sintiéndose enfermo al revivir la horrible muerte de la mujer. Empieza a realizar que a pesar de que durante los 10 últimos años pensó que estaba sirviendo a la sociedad siendo bombero, en realidad, él era un instrumento de destrucción. Aquella noche, conversando con Millie, se entera de que su vecina Clarice murió atropellada por un coche que iba muy rápido como una semana antes. Al escuchar esta noticia, Montag se siente aún más enfermo. Se queda dormido con su libro robado escondido debajo de su almohada. Al día siguiente, Montag se niega a ir al trabajo alegando que está enfermo. Su jefe, el capitán Beatty, lo visita esa misma mañana y de alguna forma parece estar al tanto de la lucha interior que Montag está experimentando, así como de que posiblemente tenga libros en su posesión. Beatty sermonea a Montag acerca de lo ofensivos que son los libros y de la superioridad de la sociedad actual, en la cual la homogeneidad y la estructura mandan, sobre la antigua, en la cual se alentaba el pensamiento libre y la gente podía expresar distintas opiniones. Durante la visita de Beatty, Millie organiza nerviosamente el dormitorio e intenta jalar la almohada de Montag. Mientras no se lo quiere permitir, ella pone su mano debajo de esta y encuentra el libro escondido. Millie se queda pasmada, se va y regresa. Montag le pregunta a Beatty qué pasaría si un bombero se llevara un libro a casa. Beatty contesta que se les permite a los bomberos llevar un libro a casa, pero deben quemarlo dentro de las siguientes 24 horas. Tras la salida de Beatty, Montag recupera los 20 libros que robó en las alertas a lo largo de los años, y empieza a leer. Indeciso acerca del siguiente paso a dar, Montag se acuerda de haber conocido a un profesor retirado, Faber, el año anterior y de haber hablado con él del valor de las ideas. Decide ir a ver a Faber, que en un primer momento tiene miedo de hablarle, temiendo ser la siguiente víctima del bombero.
Sin embargo, conforme la confianza crece entre los dos hombres, el profesor llega a ser un mentor para Montag, le comparte sus conocimientos y conspiran juntos para sacarle copias al libro. Faber le da a Montag un pequeño radio inventado por él mismo que permite no solo recibir sino mandar señales colocándolo en la oreja, así los dos hombres permanecen siempre comunicados. En casa, Montag se molesta con su esposa y sus amigas ya que están sentadas perezosamente viendo la televisión y comentando chismes que demuestran su egoísmo así como su falta de conciencia y preocupación hacia la inminente guerra atómica. A pesar de las advertencias de Faber, transmitidas a través de la radio secreta en su oreja, Montag empieza un debate con las mujeres acerca de la familia y de la política. Después, les lee algo de un libro de poesía. Ante la lectura de Montag, las amigas de Mildred experimentan una reacción emocional. Lloran sin entender la fuente de sus lágrimas. Cuando las dos alteradas amigas se van, Mildred se va a su cuarto y toma algunas píldoras para dormir, y Montag esconde los libros en el jardín antes de irse a trabajar. En el cuartel de bomberos, Beatty inicia una retórica antilibros y antiintelectual. Alertan a los bomberos y Montag se queda atónito al descubrir que es su propia casa la que van a quemar. Su esposa lo denunció, después de haber quemado su casa y sus pertenencias él mismo, cuarto por cuarto como lo ordenó el capitán Beatty. Montag recibe un discurso de su parte y los dos hombres inician una riña durante la cual la radio de Faber le es retirada de la oreja. Cuando Beatty comenta que tanto Montag como su amigo, Faber, serán tratados con severidad, Montag lo amenaza con el lanzallamas. Mientras Beatty sigue maltratándolo verbalmente, Montag abre el seguro del lanzallamas y mata a su jefe. Enseguida el sabueso mecánico, un perro de ataque computarizado que puede rastrear a cualquier humano por su olor, lo persigue. El sabueso le clava una aguja con procaína en la pierna pero Montag logra aniquilarlo con el lanzallamas antes de que pueda hacerle más daño. Montag recupera los libros restantes del pasto antes de echarse a correr a casa de Faber. En el camino, se detiene para meter libros a la casa del bombero Black y serenarse rápidamente en una gasolinera donde escucha la noticia de que la guerra ha sido declarada. Al cruzar la calle casi lo atropella un temerario conductor. Faber le proporciona un refugio a Montag, quien está siendo acaloradamente perseguido por un segundo sabueso mecánico y las autoridades. Faber le da viejas prendas de vestir, para disfrazar su olor y de esta manera evitar que lo encuentre el sabueso. Le dice que vaya al río, y flote aguas abajo hacia las vías de tren donde con suerte encontrará un campamento de intelectuales vagabundos fuera de las leyes que podrán ayudarle. A su vez, Montag alienta a Faber a encender todos sus rociadores para despistar al sabueso. Montag se va, Faber sigue su recomendación y se va para St. Louis para encargar a un antiguo impresor que conoce la impresión de algunos libros. Montag flota aguas abajo por el río huyendo con éxito del sabueso y da con un grupo de antiguos escritores, clérigos y académicos en la orilla del río. El líder del grupo, un escritor llamado Granger, le da la bienvenida a Montag, y le ofrece un brebaje que cambia su pH de tal manera que el sabueso no puede detectar su presencia. El escritor utiliza después una tele portátil para ver la persecución policíaca que la huida de Montag provocó. Montag se queda en shock al ver que el sabueso mecánico mata a otro hombre mientras el reportero anuncia Montag está muerto. Para no perder la confianza del público, la policía lanzó al sabueso detrás de un hombre inocente cuando perdieron el olor de Montag. Granger le explica a Montag que cada hombre en este grupo ha memorizado obras literarias que algún día, cuando no corran riesgo, podrán imprimir de nuevo recreándolas desde su memoria. Cuando la bomba atómica destruye la ciudad, los hombres salen para escudriñar entre los escombros, listos para empezar de nuevo y para fomentar una sociedad donde los libros y el libre pensamiento puedan florecer. Datos adicionales sobre esta novela. En la escala de temperatura Fahrenheit, grado F, 451 grados equivalen a 232,8 grados Celsius y su significado se explica en el subtítulo de la obra, Fahrenheit 451, la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. Casi se podría asegurar que fue el 19 de octubre de 1953, cuando un joven llamado Ray Bradbury, oriundo de California, publicó una novela con el extraño título de Fahrenheit 451. El extracto de Fahrenheit 451, que reflexiona sobre el anti-intelectualismo de la sociedad actual. Ray Bradbury escribió esta esencial novela distópica sumergido en el clima intelectual conocido como la era McCarthy, aquel periodo en el que la paranoia política causó una paranoica caza de brujas. A continuación nuestras percepciones. Y ya para terminar, quisimos incluir una breve explicación de por qué la novela Fahrenheit 451 nos parece importante y actual. Observamos y al igual como lo abarcan otras novelas,
vidas, ya sean Un Mundo Feliz, novela de Aldous Huxley, o 1984, novela de George Orwell. Fahrenheit 451, novela de Ray Bradbury, toma como tema central la censura del conocimiento y en especial de los libros, los cuales son destruidos. Esto no está muy lejos de la realidad. Hay países donde se censuran los textos que están hechos con ideas que son opuestas a sus creencias propias. Tenemos por ejemplo la novela Nada de Ian Teller, que en las librerías de Dinamarca, Francia y Bélgica se negaron a comercializarla y se prohibió en la región noruega de Vestlandet. La actualidad de esta novela, por su parte, se ve reflejada en la forma como fuimos educados, donde se nos hizo sentir pereza desde el colegio cuando se trataba de leer, y se apoya con la evolución de la tecnología y el uso que le venimos dando a las redes sociales, donde nos prestamos más para ver cosas relacionadas a la farándula, pero dejamos de lado todas estas grandes historias, vidas en universos paralelos, que están ahí esperando para ser vividas. Gracias por ver todo nuestro video, les invitamos a visitar los demás contenidos del canal.